GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 1 de junio de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento por su amable atención. Muchísimas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Una infinidad de personas, masculinos todos hasta ahora, ha ocupado por múltiples medios, utilizando desde el voto popular, la sucesión legítima y hasta las armas, para llegar, a veces por décadas, otras por minutos, algunos una sola vez, otros en múltiples ocasiones y hasta varios ejecutivos simultáneos. Con carácter estrictamente histórico, mencionaremos aquellos que han sido reconocidos como presidentes de México, así como los sistemas jurídicos que les permitieron llegar a ese alto cargo. Ese es nuestro tema histórico de hoy, sin entrar ni en contextos políticos ni discusiones de legalidad, solamente histórico, tampoco de partidos políticos. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ello. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia, quienes gozamos de la experiencia excepcional de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, buenos días y buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos en esta antesala de un día tan importante para nuestro país. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo y hermano Ignacio Salcido. Escuchas, gracias por acompañarnos, ilustrarnos un poco en episodios más de la historia de nuestro querido país en este caso. Gracias. Con música de fondo vamos a estar escuchando una muy interesante música épica llamada Mazacuatl, que es venado y águila, que representa mucho el poder físico del jerarca mesoamericano. Déjenme comentarles que la intención es platicar acerca de todo esto. Y son anécdotas, vamos a por decirlo así, vamos a reafirmar lo mismo, un detalle de bondadosos o maldades, etcétera, pero no podemos violar la veda electoral que existe el día de hoy. Por lo tanto, solamente estaremos mencionando a personajes, preferencia de tiempo atrás. Vamos a ver, tal vez cuando mucho llegaremos a principios del siglo XX, hace 100 años. Y bueno, ustedes notarán como anécdotas, las vamos a resaltar, yo nomás quiero mencionarlas, algunas de ellas. Ha habido muchas más protestas presidenciales que personas. Dicho de otra manera, varias personas protestaron varias veces, algunas hasta 11, 9 veces. ¿Sí? Ha habido momentos en que simultáneamente varios se declaran presidentes de la República al mismo tiempo. Ha habido 2 que se declararon presidentes legítimos, solo uno de ellos gobernó. Ha habido un presidente que no llegó a su toma de protesta. Y en un mismo día, 2 presidentes protestaron al cargo. En un mismo día, 2 presidentes protestaron. Protesta simultánea. No, pues no 30 minutos. Fueron exactamente, como dice Nacho, por minutos de diferencia. Y doctor, una duda, aprovechando este dato que me parece interesante, ¿cómo que más protestas que personas? Sí, porque si yo soy presidente varias veces, cada vez que sea presidente voy a protestar. Entiendo. Soy la misma persona, Entiendo. pero protesto. Tiene razón. Cuando estaba permitida la reelección, desde luego. O cuando se iban y luego volvían a regresar, como lo vamos a ver ahorita enseguida. Magnífico. Es un tema muy interesante, comentábamos también antes de entrar al aire, y creo que no solamente pasa en nuestro país,
sino que a nivel mundial, siempre que hay una elección, como es el caso de México, que la tenemos el día de mañana, el pueblo deposita en quien vayan a votar, no podemos ahorita hablar absolutamente de nada de eso, pero deposita en quien vayan a votar una confianza extraordinaria, y muchas veces se le atribuyen a esa persona casi poderes sobrenaturales de intervenir en el curso del estado de cosas, más allá incluso de las facultades que se establecen en la Constitución. No hay que olvidar que en el Estado mexicano el presidente de la República es el titular del poder ejecutivo. Su principal función es la representatividad del pueblo a través de cumplir con los mandatos que el propio pueblo expresa. ¿Y cómo los hace llegar? Pues a través del Congreso. Realmente, si nos vamos al texto constitucional, el poder más fuerte en nuestro país es el poder legislativo, porque es el que está conformado, se supone, por un número mayor de individuos con una representación más plural, que tienen orígenes distintos, que provienen de territorios distintos y que en suma son capaces de este crisol de ideologías, este crisol cultural, este crisol hasta geográfico que conforma nuestro territorio tan grande y tan bello, de poderlo uniformar lo más posible y entonces expedir leyes que representen a la totalidad del pueblo mexicano. Y al presidente de la República le corresponde prácticamente la promulgación de las leyes y hacer mandar los mandatos, valga la redundancia, de este Congreso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también no se puede perder de vista que, no obstante lo que diga el texto constitucional y no obstante que lo que digan las constituciones de otros lugares, desde un aspecto sociológico es muy importante la figura del presidente, la figura del líder, porque no nada más tiene una legitimación desde la perspectiva jurídica, sino que tiene también una legitimación de índole moral. Es en quien se encarna el liderazgo del pueblo mexicano, muy al margen de lo que diga el texto constitucional. Creo que existe y siempre ha existido mucha más identidad en el mexicano, al menos, con el presidente de la República, de sentirse representado con el presidente de la República al margen del contexto histórico. Ahorita no podemos ahondar mucho en eso, que en el Congreso. Creo que la mayoría de las veces se sienten más representados por el titular del Ejecutivo o incluso a niveles municipales por el alcalde o por el gobernador que por los diputados, que por los senadores, que se supone que son los más cercanos. Entonces, de allí tenemos que partir de esta idea que se tiene y que realmente es de mucho peso, porque aunque el presidente no tiene el mismo poder que tiene el Congreso, lo cierto es que a lo largo de la historia hemos visto cómo hombres fuertes que han asumido la presidencia del país a lo largo de la historia nos han enseñado que pueden moldear las decisiones del Congreso para conformar el proyecto de nación que vino a ser lo que los llevó al poder. Carlos, doctor. Así es, mi estimado Ignacio Salcido, pues voy a retomar un poco este hilo de la historia, como tú dices, Nacho. Son las circunstancias, tú dices, que pues desde la fundación de nuestra nación ya no estamos hablando de ni pueblos originarios ni novohispanos, sino simplemente ya reafirmando nuestra mexicanidad. Pues batallamos un poco para encontrar qué modelo es el que nosotros queríamos desde el principio. Ya hablamos de los episodios de Iturbide hasta el cansancio, etcétera, etcétera. Entonces hay que retomar eso y sobre todo quiero apelar un poco a la filosofía del derecho, a la filosofía de la política, en el buen sentido de la palabra académico, no partidista. Sí, nos hablamos, ahorita tú mencionabas atinadamente de la gente de aquella época o todas las épocas, ve a estos titulares de cargos de elección popular como si fueran superpoderosos o algo así. Es más, de hecho, vamos ahorita voy a abonar el tema desde el punto de vista histórico, la derogada Constitución de 1824. Ya desde la 24 en la actualidad se habla del Poder Ejecutivo como Supremo Poder Ejecutivo. Hay una Suprema Corte, pero no dice Supremo Poder Judicial de la Federación, no. Vean el texto, el 24-17 dice Supremo Poder Ejecutivo, no dice Supremo Congreso de la República, es Poder Legislativo. Entonces, ya desde entonces está dictando un molde de carácter presidencialista, o sea, es unipersonal, como lo dice aquí,
el texto original de la Constitución de 1824, que por cierto en este mes de octubre llega a sus primeros 200 años, así como bitácora o efeméride, ¿verdad? Entonces, constaba de 171 artículos, 35 menos de la que tenemos actualmente. Entonces, otro tipo de evoluciones que ha tenido 171. 171. 35 más. 35 más que la que tiene actualmente. Entonces, nada más que nuestra actual Constitución tiene más de 700 reformas en los primeros 107 años. Bueno, aquí el punto es que habla de la figura de, como dije, Supremo Poder Ejecutivo. La regulación en los entonces artículos, y lo pueden checar en cualquier libro de historia o en Google, del 74 al 76, que es lo que vamos a hablar de ese procedimiento constitucional ya rebasado como histórico. Punto número 1. Retoma muchos temas de la actual Constitución que dice que es unipersonal, aunque habla de una figura del vicepresidente, la cual ahorita vamos a hacer algunas acotaciones. Se establece un principio de no reelección inmediata, es el artículo 77, sino hasta después del 4º año en que cese funciones. Vamos a poner un ejemplo. El primer presidente electo, 1824 al 28, termina su periodo en 1828, no puede postularse en las elecciones de este año, sino hasta pasados 4 años, es decir, en las elecciones de 1832, siguiendo el molde americano, un molde federalista, que ahora nos lo recordó Nacho hace unos programas, de que nos condenó Fray Servando Teresa de Miel como una utopía un poco desarmada. El centralismo está condenando a México, pero bueno, había unas razones históricas, parece a los americanos, una serie de geografía, territorios, que pudieran amoldarse, vamos a decir, este tipo de proyecto. Existe la misma figura, la figura del vicepresidente de la República. Entonces, de acuerdo al texto constitucional, no señala que tener que tener los mismos requisitos del presidente, que no eran tantos, simple y sencillamente que fuera mexicano, más de 35 años y residente en el país. No se ponían más de que no tuviera antecedentes. Es más, ni siquiera decía que tuviera instrucción pública, que supiera leer y escribir. Entonces, era una cuestión muy sencilla, muy parca, vamos a llamarle así, pero pues al final de cuentas eran requisitos constitucionales. Entonces, tenían las mismas atribuciones, pero ¿para qué crear la figura del vicepresidente? Yo les decía que basándonos en el modelo federalismo americano, el vicepresidente era parte de un proceso constitucional para elegir a los ministros de gobierno a través de legislaturas estatales. Y a veces, cuando había discusiones de leyes, sobre todo en el Senado de la República, el vicepresidente ejerce un voto de desempate. Por eso, si se fijan, en Estados Unidos, cuando hay elecciones y ganan el famoso supermartes, que ganan las elecciones internas de los partidos, los candidatos ya partidistas en Estados Unidos electos son los que tienen la facultad de proponer a su compañero de fórmula en vicepresidencia, cuyo requisito es que haya sido senador. ¿Para qué? Para que conozca los procesos legislativos y sea factor de desempate. Bueno, pues ese modelo estuvo más o menos así insertado con nosotros. Pero, y así como con Estados Unidos, tenemos un modelo de una democracia semidirecta. O sea, había un voto nominal, vamos a decir por números, y había votos electorales, como en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasaba? Y lo regulaban los artículos 79 al 84 de la Constitución del año de gracia de 1824. Entonces, decía que las legislaturas de los estados, por mayoría de votos electorales, en primer lugar, entre sus integrantes, elegían 2 representantes, que no eran senadores. Entonces, esos votaban por los candidatos contendientes, y el que tuviera la mayoría de las legislaturas, pues era electo presidente, y el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente. Entonces, ya hablaba entonces de una pequeña diferencia y si hubiera empate de votos electorales, pues ahora sí te ibas a los votos nominales, y el que tuviera mayor número era electo presidente. Pero un procedimiento muy complejo para un país tan incipiente, ¿no? Porque aparte exigían que cada entidad federativa propusiera 2 candidatos y que uno de ellos no fuera vecino, es decir, que no residiera en esa entidad federativa. Y además la población que tenemos en México, Nacho, entonces estaba bastante polémico. Entonces, imagínate en el norte, con la poca población que había hace 200 años, ¿cómo es posible que tuvieran exactamente la misma representatividad que en el centro, que estaba la mayor parte de la población? Esa es la esencia precisamente de estos cargos públicos. Es no solo legitimidad, es ni función de producir leyes, sino también la representatividad de la población y la legitimación de esa representatividad. Entonces,
Ahí es donde ven ese tipo de broncas. Ahora, antes de que sigas y para terminar este bloque, ¿por qué no nos hablas de los estados para que nos A eso voy, Luis Alberto. Entonces, el 24 no había los mismos estados, pero sí que lo dejamos para el siguiente corte para abundar un poquitito más porque sí, sí, vamos a hacer una pausa para ver cómo estaba la división política administrativa de ese México que acababa de salir del virreinato, en donde no habían existido los estados, vale la pena destacar. Eran provincias y capitanías, así es. Y era exclusivamente de carácter administrativo económico, porque era para recaudar impuestos. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, Presidentes de México. Les recordamos que estamos hablando exclusivamente de historia, no estamos tocando ningún tema de carácter político, electoral ni nada por el estilo. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos dialogantes, titulares de este programa, abogados amantes de la historia. Carlos, nos ibas a hablar, me llamó mucho la atención el detalle que mencionaste, que los representantes para la elección de presidente de la República en la Constitución del 24, por lo menos uno tenía que ser vecino del estado y otro podía no ser. Sí, doctor. Pero ¿qué estados, Pero es que hay que apelar no solo a la geografía, sino a la cuestión poblacional y migratoria, que ahora le llaman movilidad urbana, pero acaso es lo mismo. Entonces, pero imagínense en pleno siglo XIX, un incipiente proyecto de nación, unos tropiezos, como decía en mi libro de texto de la SEP, tropiezos de una joven nación. Entonces, pues tenías que improvisar entonces, integrantes. Vamos a suponer, tienes un representante nacido en el distrito de Béjar, ahora conocido como San Antonio, Texas. No existía Torreón, obviamente, ni siquiera, hay un pueblito que se llamaba El Álamo, que después sería Viesca. Pues, ¿cómo le hago? Pues te traes a gente de Nuevo León, te traes a gente de Chihuahua, para llenar esa representatividad, y vas por favor. Entonces hacía una serie de combinaciones en varios estados. Carlos, dos datos. En 1821, estamos hablando 3 años 24, antes, okay. 3 años antes, el censo que se tiene es que había 6 millones de habitantes en el país, distribuidos en 4 millones de kilómetros cuadrados. Creo que es la población metropolitana de Nuevo León, ¿no? Era una densidad poblacional bajísima. Incluso el gobierno tuvo que emitir leyes para poblar el norte. La falta de población en el norte fue también lo que facilitó la pérdida del territorio. Entonces, desde allí podemos partir, y justo lo que comentábamos, era un sistema demasiado complejo, no bien equilibrado. ¿Cómo es posible que los territorios del norte tuvieran la misma ponle nombre y apellido? Y era muy centralista todavía. De hecho, el Distrito Federal, que no lo menciona aquí todavía como tal, es una copia del Distrito de Columbia o el Distrito de Brasilia y muchos otros distritos federales como el alemán, el venezolano, colombiano, el que le quedan repúblicas federales. Es un error constitucional porque precisamente se centralizó. Si nos vamos al Distrito Federal Americano o Washington D.C., se estableció para evitar precisamente conflictos de cuál entidad iba a ser la favorita. Entonces ya sabemos que Maryland, precisamente, y Virginia donan una serie de acres, hectáreas, no me pregunten en la equivalencia, y quedan en ese distrito, y después con el paso de los años el Distrito de Columbia regresa a algunos de los territorios. Y acá en lo que es Ciudad de México, al contrario, se fue comiendo varias partes de la entidad federativa, por eso está así tan grande. Pero sabemos la diferencia de historia que hay entre Estados Unidos y México, y por eso no funcionó allá. Entre el chilango y el chilango mexicano, ¿verdad? Así es. Dicho con todo respeto para los capitalinos, sobre todo los de Iztapalapa, o las de Iztapalapa. Bueno, aquí el punto es que es una geografía así muy distinta. Los que conocemos ahorita nuestra división política territorial de los estados, incluida Ciudad de México, porque ha desaparecido como Distrito Federal, no es, querido auditorio, radioescuchas, no es como la conocemos ahora. Había 24 entidades y había 2 territorios. Les voy a decir las entidades así rápidamente que intervenían, porque estamos hablando de un procedimiento constitucional. Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Texas, porque todavía era parte de nosotros, Durango, Guanajuato, Estado de México, que en aquellas épocas llegaba hasta las costas de lo que hoy conocemos como del Estado de Guerrero y un cachito de Oaxaca, pero con J, así bien escrito, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa como un solo estado, Tabasco, Querétaro, las Tamaulipas, Veracruz, Jalisco con X, Yucatán, los Zacatecas y los territorios, porque eran territorios, pero al final de cuentas tenían representatividad de la Alta California, la Baja California, todavía norte y sur, era uno solo también, Colima, Santa Fe de Nuevo México y Tlaxcala. Oye, Carlos, pero además cuando dijiste Yucatán, hoy son Quintana Roo, No, Campeche, ese es el punto. ¿Qué entidades no existían en el siglo XIX con esta denominación? Obviamente, Quintana Roo, como tú dijiste, Campeche, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Nayarit, que era una parte al parecer de Jalisco, y Aguascalientes, que pertenecía a Zacatecas. Entonces, imagínense esa geografía, esa división política. Entonces, estamos hablando que bajo el contexto del texto constitucional, estamos hablando de 24 entidades. Entonces, decimos ahorita en el corte, vamos a pensar que estamos contendiendo Nacho y yo. Así es, y resulta que yo genero votos electorales de 12 entidades y Nacho se lleva las otras 12. Hay un empate técnico en cuanto a votos electorales. Entonces ahí se apelaba para el criterio de desempate. A ver, tienen votos ahora sí nominales o de persona por persona. En esos distritos de demarcaciones había tenido el mayor número. Ese decía, primer lugar, presidente, segundo, vicepresidente, bajo el esquema que estamos precisamente viendo. Y así surgió nuestra primer República Federal Mexicana y sus primeros presidentes, de los que vamos a hablar ahorita, como iniciando por el nacido en Tamazula, Durango, ¿verdad? José Miguel Auduco Fernández Félix, alias Guadalupe Victoria, ¿verdad? ¿Así es, Nacho? Así es, pues fue el primer presidente y sabemos que, como todo, ¿no? Había grandes esperanzas, pero también había muchísimos problemas. Era un país que estaba... Esperanzas y expectativas. Esperanzas y expectativas, pero es que imagínate, después de una guerra de independencia que dura más de una década, después de un imperio fallido, se estima que los muertos de la guerra de independencia fueron entre 200 y 400 mil. Entonces, obviamente hay una gran expectativa, una gran esperanza en que al establecer ya un régimen democrático bajo la figura de un presidente que goce de esa representatividad popular, si se quiere de manera indirecta, pues va a ser la panacea y se van a solucionar todos los problemas. Y lo cierto es que Guadalupe Victoria tiene el mérito de ser, dentro de los presidentes de las primeras décadas de existencia de nuestro país, como nación, de los únicos que completó su encargo completo de 4 años. También fundó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no fue capaz de superar los grandes problemas económicos que se habían generado derivado de la guerra de independencia. ¿Podemos aventurarnos como un presidente de transición democrática de alguna manera, inicial, una transición de un régimen sometido independentista a una nueva república? Lo que pasa es que era un absoluto experimento, porque... experimento social. Exacto, veníamos de ser un virreinato y luego pasamos a ser un imperio, es decir, figuras monárquicas ambas. Y ahora él es el primero que asume como presidente, con cierta representatividad y con cierta, si se quiere, participación del pueblo en su elección. Pero también eso genera un gran problema. Primero, porque es un experimento. Segundo, una de las cuestiones más difíciles, y eso lo ha demostrado la historia también de nuestro país, no es nada más el ser electo, sino el mantenerse bajo los cánones de legitimidad democrática, contar con la aprobación, decir que se tiene derecho a estar ahí y mantenerse, aspecto que no ocurrió porque inmediatamente que asume el puesto empiezan pugnas, incluso con Vicente Guerrero, que eran aliados en un primer momento. Entonces empiezan las pugnas en las que mucha gente se sentía con derecho a estar en la presidencia del país y se dividen los poderes. Precisamente después de Guadalupe Victoria, en 1829, asume el cargo Vicente Guerrero, que es originario del estado que hoy se conoce como Guerrero. Habíamos hablado también de un dato no muy conocido en el norte del país sobre la gran cantidad de migrantes de ascendencia africana. Él tiene ascendencia africana, ¿sí? Se conocen como los pueblos afromexicanos,
y también ascendencia indígena. A propósito de este dato que di, en el sentido de que la población era de 6 millones de habitantes de nuestro país en 1821, aquí estamos en 1829, no pudo haber variado mucho. El 70% de esa población, 8 años antes, era indígena. Entonces, Vicente Guerrero es descendiente tanto de afrodescendientes como de indígenas. Es parte ya de esta mezcla étnica que hay en nuestro país. Mezcla étnica más no mestizaje, porque era tanto indígena como afro. Así es. Aquí quiero hacer una acotación que creo que es importante. Si bien es cierto, Vicente Guerrero es el segundo presidente de la República, no lo es por decisión o por acuerdo. El que había ganado las elecciones era Manuel Gómez Pedraza. Y entonces se levantó en armas Antonio López de Santana, que era el que había prácticamente derrocado a Iturbide. Se levanta en armas con la famosa aquella sonada donde queman el Parián en la Ciudad de México y coloca a Vicente Guerrero como presidente de la República, que tampoco le tocaba porque el que había quedado en segundo lugar en las elecciones era Anastasio Bustamante. Pero por medio de las armas, coloca a Vicente Guerrero. Así es, y que ejerce muy poco tiempo, porque en el mismo año de 1829 asume el cargo José María Bocanegra. Es como todo, las crisis, llámese independentista, llámese revolucionaria, llámese esta consolidación de la nación mexicana bajo la forma de una república. ¿Cuántos presidentes tuvimos en la época revolucionaria? Fueron 11. Entonces pasa lo mismo al inicio de la asunción de México como país independiente, como nación independiente y como república. En el mismo año de 1829, un nativo de Aguascalientes, José María Bocanegra, ocupa el cargo de presidente interino cuando Guerrero pide licencia para combatir la rebelión de su vicepresidente, Anastasio Bustamante. Y Bocanegra dura 5 días en el puesto, ya que los militares rechazan la investidura y formaron un triunvirato, que es un gobierno que recae en 3 personas. Este nuevo experimento de evitar el poder unipersonal. ¿Por qué? Pues porque es lo que comentábamos. Había muchas pugnas entre quién tiene derecho a. Pero esta cuestión de quién tiene derecho a, muchas veces pensamos, porque deriva también de las monarquías, pensamos que en la época medieval el rey por ser el rey era el que mandaba, pero realmente los reyes tenían que hacer mucha política con los nobles y seguir manteniendo vigentes sus derechos a mandar. Nos imaginamos, por ejemplo, que el reino de Inglaterra era como una especie de hegemonía de un territorio mandado por una sola persona, cuando no, siempre hubo que hacer política. Entonces, lo mismo pasa al consolidar la república. Hay mucha gente que se siente con derecho a, sobre todo porque es gente que luchó en la independencia y dicen, bueno, si tú estás allí ocupando el puesto, yo también tengo los mismos méritos que tú. O si tu ideología es esta, pues es que resulta que yo tengo esta otra y es la correcta. Y como no hay un antecedente, entonces eran absolutamente pugna tras pugna tras pugna. De 1830 a 1832 ejerce el cargo Anastasio Bustamante, el 4º presidente de México. Estamos hablando en 1824 asume Guadalupe Victoria y para 1832, habían pasado 8 años y ya estábamos hablando del 4º presidente. Él nace en lo que hoy es el estado de Michoacán, ocupa la presidencia en 3 ocasiones, por primera vez en 1830, después de rebelarse contra Vicente Guerrero. Él enfrenta con éxito, porque esta es otra cuestión, el enemigo no nada más estaba dentro. España no se quedó de brazos cruzados tras la guerra de independencia, entonces hubo varios intentos de reconquista y Anastasio Bustamante enfrenta con éxito uno de los intentos digamos que más posibilidades tenían o de los que más afectaron durante su mandato de reconquista española. Oye, Salcido, pero también hay otro detalle. Otro de los que también colaboró con Bustamante, aunque después se le volteó, válgame la expresión, fue Santana, que echó, por eso fue muy popular su batalla también ahí en Veracruz, porque en esos intentos de reconquista, también Santana gana esa popularidad y empieza a esbozarse o a hacerse una figura electoral, vamos a decir, a esa época, con base en galardones de guerra, precisamente, decir, yo soy un independentista y sigo haciendo esa labor. Pero qué tremendo, vamos a ver un poquito más adelante, Nacho, perdona que me adelante tantito, pero después dejaré de tener vigencia la Constitución del 24, nada más 11 años y llegaré a la centralista del 35, no sé qué otro dato tengas por ahí interesante al respecto. Sí, es muy interesante, sobre todo estás hablando del primer Santana, porque sabemos que hubo a lo largo del tiempo, exacto, a lo largo del tiempo varios, y el primero creo que es el que pasa a la historia como el verdaderamente idealista, como el personaje que era congruente y que realmente estaba comprometido con
la causa nacional antes que con las distorsiones que se generan en la mayoría de las personas que ejercen el poder durante mucho tiempo. Después de Anastasio Bustamante viene una persona originaria de nuestro estado, de Coahuila, Melchor Musquiz, en 1832. También muy poco, ejerce un interinato de agosto a diciembre del año de 1832 y comienza a acuñar monedas de cobre por la crisis financiera que atravesaba el país. Habían pasado 10 años, 11 años de que había concluido la guerra de independencia y los problemas económicos no habían terminado. Uno de los aspectos también que hay que tomar en cuenta es que cuando un país se independiza, lo primero que se busca es el reconocimiento internacional, y eso es algo fundamental para poder tener líneas de comercio que ayuden a que la economía funcione. Sabemos que en el caso de México, pues obviamente no podemos buscar el reconocimiento de España porque nos acabamos de separar, pero sin Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra, Estados Unidos también fueron países que sí nos reconocieron como nación independiente dentro de esa primera década, pero los problemas económicos aún continuaban. Es un periodo muy convulso, se nos termina el tiempo de este segundo bloque, como todos los periodos que habíamos comentado, después de guerras, después de revoluciones, muchas personas con muchas ideologías distintas que todas quieren asumir el poder, algunas por causas nobles, otras por ambiciones personales, y es lo bonito de la historia, doctor. Un detalle nada más para terminar este bloque. Melchor Musquiz está considerado como uno de los presidentes, si no el presidente más honesto de la historia de México. Murió prácticamente en la pobreza. Nunca se le supo que él obtuviera algún recurso, inclusive no cobraba sueldo como presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, los presidentes de México. Un tema estrictamente histórico. Solamente estamos hablando de personajes. No estamos hablando de ningún tema electoral. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos dialogantes, miembros de este diálogo. Y bueno, decíamos en el caso particular de que en la elección de 1828-32 hubo varios presidentes. Llegamos a la elección de 1832, donde hay dos candidatos, Santana y Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santana y Valentín Gómez Farías. Gana la elección Antonio López de Santana, pero ahí les va la anécdota que hace rato mencionaba al principio del programa. Santana, el día de la toma de protesta, 1 de abril de 1833, no se presenta, no está en la Ciudad de México, está allá en su hacienda de Manga del Calvo, no llega a tomar protesta y le toma la protesta a Valentín Gómez Farías, el vicepresidente. Así es, doctor. Entonces, acá pues don Antonio se pone sus moños así, indispensable cuando él quiere. Entonces, apelando a ese procedimiento constitucional, pues el vicepresidente electo pues entra en funciones. Entonces, pero no hay que dejar de largo precisamente una serie de luchas intestinas entre precisamente, que más tarde serán llamados liberales y conservadores, pero eran centralistas y federalistas. Federalistas pues fueron los que concretaron el primigenio proyecto de nación en la Constitución del 24, que eran republicanos, antimonárquicos, y estableció una serie de divisiones, un gobierno general y gobiernos estaduales con su respectiva autonomía o soberanía, como malamente se ha llamado. Pero entonces vino una serie de guerras también muy intestinas, en las cuales, perdonen la expresión de la palabra, también don Antonio López de Santana anduvo cachucheando, porque cuando le convenía era centralista y cuando le convenía era federalista. Entonces, pero por eso en aquella película que de Pedro Infante sobre el himno nacional, es una anécdota histórica documentada que le dice al secretario, ¿sabe qué? Era uno que fue también interino, Lombardini. ¿Sabes qué, Lombardini?
estoy cansado de ser presidente constitucional, interino, provisional. Unos han llegado apenas unos cuantos horas o minutos. En la próxima yo quiero ser emperador. De ahí que asumiera esa cuestión de su Alteza Serenísima. Pero antes de esa Alteza Serenísima, viene una azonada o golpe de estado por los centralistas y expiden el año 1836 para diciembre, precisamente en aras de encomendarse al ser todopoderoso, la Constitución Centralista de 1836, que estaba consagrada en 7 leyes constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues le quitaba autonomía a los estados, pasaban de ser estados a ser departamentos o regiones, y lo cual, digo, centralista no es malo, pues Uruguay es centralista, Colombia es centralista, etcétera. Entonces, vamos a abocarnos a este molde, pero ¿cuál era el pequeño detalle? Inspirado, con el perdón a los que son napoleónicos aquí de esta mesa, como Nacho, había un personaje que hablamos en la saga de Napoleón, que era un abad, el abad de Saillis, que se acentúa doble vez en la E y con Y, que genera un modelo en el Senado conservador francés, que era un cuarto poder que se llamaba Supremo Poder Conservador, el cual estaba integrado por preferentemente expresidentes de la República, exgobernadores, expresidentes del Congreso, expresidentes de la Corte, y que sean un poder paralelo para anular actos de los otros dos poderes que violentaran la Constitución. Si de repente la Corte condenaba a un estado regional a una condena y no le convenía en favor de un estado y en perjuicio de la República Central, el presidente de la República pedía la anulación, y viceversa, una ley que no le parecía al Congreso, así lo mismo. Entonces era una lucha entre poderes y se permitía lo que conocemos como los triunviratos. O sea, que pero este supremo poder conservador coexistía con el poder ejecutivo, con los otros dos poderes, eran 4 poderes. La corte no era más que una corte de legalidad, no era una corte constitucional, era una segunda instancia de asuntos de élite. El Congreso pues es pidiendo sus leyes y demás, el ejecutivo pues ahí ejerciendo la administración pública, vamos a llamarla así, ahora sí centralizada en el sentido estricto de la palabra. Y ese supremo, pues a la hora era un paralelo. Entonces no era de extrañarse que hubiera también golpes, azonadas, y que Santana, que es el personaje que vamos a mencionar muy someramente, aprovechara las coyunturas políticas, fácticas, históricas, económicas y de procedimiento constitucional, pues para llegar al poder. ¿Cuáles eran las facultades de este supremo poder conservador? ¿Podía quitar al presidente de la República? Pues un momento determinado, sí, y podía hasta desaparecer poderes. Porque se supone que era el encargado de observar la pureza de la Constitución, lo que era una especie de control, un control constitucional, no jurisdiccional, no que nada más respondía ante 2 entidades, ante la opinión pública, que era un decir, y ante Dios. Tenía cierta legitimidad democrática, porque entiendo que la elección era democrática y directa a través de las cámaras. Así es. A través del Congreso. Se renovaban cada 2 años y eran 5 individuos. Después, por ahí podrían decir, estamos representando a la nación, pero lo cierto es que era... como unos padres de la patria permanente, vamos a llamarle así. Tipo directorio de la revolución. Es el antecedente del Senado conservador francés, que todavía hay tiene algunas reminiscencias actualmente. Qué anómalo, bajo la óptica actual, obviamente, ¿no? Qué sistema tan extraño de gobierno. Nacho, trágate tus palabras, no podemos juzgar jurídicamente lo que históricamente... Justo dije. Bajo cánones actuales, no, compadre, no, ya sabes. Bueno, pues por ahí va ese rumbo, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, no sé, Nacho, ¿qué otra aportación tengas por ahí? Pues no, solamente que sabemos, ¿no? Antonio López de Santa Anna, como bien dijiste, ocupa la presidencia 11 veces, bajo distintas ideologías, incluso bajo distintas formas de gobierno. Él se nombra Su Alteza Serenísima, gobierna de forma autoritaria de 1853 al 55, es sujeto de un exilio que dura casi 20 años, hasta 1873 se le permite regresar al país. También se le recuerda, si bien en vida, lo habíamos comentado ya en programas anteriores, fue una persona que durante casi medio siglo marcó la historia nacional de manera muy grande. Pues el juicio de la historia lo ha colocado como una especie de antihéroe por esta pérdida del territorio nacional, de más de la mitad del territorio Arizona, nacional. Nuevo México, la Alta California. Cuando en realidad pudimos ver también al inicio de este programa, al comentar que era un territorio demasiado grande
prácticamente deshabitado, que estaba de manera artificial queriéndose poblar, que carecía de una identidad, y que lo natural era, pues, al vecino del norte le encantaba colonizar, eso hicieron con su país, y pues vieron la oportunidad al sur y eso es lo único que hicieron. Ellos colonizaron mientras nosotros estábamos peleándonos con nosotros mismos. Esa es la verdad de las cosas. Ahora hay un aspecto interesante entre lo que acaba de decir Nacho. 11 veces, según algunos datos, llegó Santana a la presidencia de la República. Pero ¿qué pasó entre esas 10 veces, entre una vez y otra vez? Creo que eso es importante porque nos ubica con presidentes pues a veces de paja, a veces presidentes auténticos, por decir, yo diría un Valentín Gómez Farías, pero que iban y venían ¿por qué causa? Así es, pues precisamente por las pugnas y porque no se ponían de acuerdo, ya empezaba a generarse una línea muy marcada entre liberales y conservadores, y en 1833 Valentín Gómez Farías asume el cargo de presidente, fue nombrado vicepresidente del gobierno de Santana, y él asume la presidencia interina por varias ocasiones. Él es nativo de Jalisco y se considera precisamente el padre del liberalismo mexicano al haber defendido la libertad de culto, la separación de iglesia y Estado, abogaba por la libertad de expresión y por eliminar leyes represivas en contra de la prensa. Del 34 al 35 estamos en el siglo XIX, regresa Antonio López de Santa Anna y para 1835 asume la presidencia Miguel Barragán, originario de San Luis Potosí, que fue también designado presidente interino para suplir a Santa Anna. Entonces, oye, Nacho, un pequeño apunte. Gómez Farías tiene el gran mérito porque todavía ya estaba de edad muy avanzada para esa época y firma 2 constituciones, la del 24 y la del 57. Tú alcanzas a firmar la del 55 junto con Juan Álvarez, médico de profesión y como dices, muy congruente. Ahora sí, continúa con el siguiente sucesor. Así es, originario de San Luis, presidente interino de Santa Anna, estamos hablando de Miguel Barragán, y en 1836 deja el cargo por enfermedad y asume la presidencia José Justo Corro, que es presidente interino para sustituir a Barragán. Durante su gobierno, le toca vivir este cambio de la República Federal a la República Centralista, y aparte, también durante su mandato, logra la independencia de México. De 1837 a 1839, un personaje del que ya habíamos platicado, Anastasio Bustamante, vuelve a asumir la presidencia de la República. En 1839, otra vez Antonio López de Santa Anna, y en 1839 Nicolás Bravo. En un solo año hubo 3 cambios de titulares de la presidencia de la República. Nicolás Bravo fue presidente de México en 3 ocasiones, y durante su gobierno buscó fortalecer el poder ejecutivo y erradicar el autoritarismo. Ya estamos viendo aquí un país un poco más consolidado, casi 20 años del término de la Guerra de Independencia, e intentar un gobierno de instituciones, no tanto, pues se parece un poquito, creo, ¿no?, al tema del caudillismo que vivimos por revolucionario, en el sentido de que los mismos que estuvieron en la pugna, en las luchas armadas, eran los que después estaban disputando el poder cuando logra triunfar la causa que defendían. Y lo difícil es pasar al gobierno de las instituciones, así como lo logró hacer Lázaro Cárdenas al asumir la presidencia del país, que es quien logra consolidar de alguna manera ya un presidencialismo basado en instituciones. Pues Nicolás Bravo es lo que buscaba también, fortalecer la presidencia como institución. De 1839 a 1841, de nuevo Anastasio Bustamante, y en 1841 Francisco Javier Echeverría, originario de Veracruz, y él ejerce de manera interina, sustituyendo a Bustamante mientras él atendía una revuelta en Guadalajara. Es decir, aún había movimientos armados que atender a 20 años de concluida la Guerra de Independencia. Del 1841 a 1842, de nuevo Antonio López de Santa Anna. De 1842 a 1843, otra vez Nicolás Bravo. Y en 1843 otra vez Antonio López de Santa Anna. Esto era de ten y dame, y ten y otra vez y dame. Exactamente, o sea, las mismas personas repetían la presidencia, no la soltaban para realmente abrirse a una democracia. Se estaban peleando principalmente sobre la forma de gobierno. También hubo varias constituciones en esa época, como lo acabamos de ver, en 12 años, de 1824 a 1836, y de 1836, pues vamos a pasar ahorita a hablar una de las... A la de 1842,
que ya elimina el supremo poder conservador, pero permite también todavía, válgame la redundancia, mantener o conservar el modelo centralista. Y ahí es donde también se cuelga Santa Anna por una legalidad para seguir, pero seguían los federalistas ya después arropados por, a ver si nos gusta la gente, por este club de amigos que se llaman logias masónicas, que buscaban ser más que anticlericales, era más bien ser laicos, quitarle ese poder, porque la iglesia, estuviera el que estuviera, tenía un poder así, no perdía su terreno, no perdía y legitimaba según por cómo le llegara el viento, ¿no? Entonces, esa fue la iglesia mexicana del siglo XIX, estamos hablando, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, toda esa cuestión las va a desarrollar. Entonces, viene un intento más adelante, ya es donde empiezan a surgir ya personajes como Juárez, Melchor Ocampo, todos los liberales en el 47, con la famosa Acta de Reformas, que no era más que un decreto para volver a entrar a echar en vigor otra vez, resucitar la Constitución del 24 como federalista. Pero en ese inter, ¿qué es lo que volvemos un poco a la legalidad? Otra vez la causa del santanismo, viene la intervención americana, viene la epopeya de los niños héroes, viene los famosos tratados de Chapultepec, vienen todas esa serie de amalgama de episodios trágicos y demás que nos hacen perder un poco el ánimo, la autoestima y demás, pero no dejan de ser luchas jurídicas hasta que ya pues llegan ya precisamente el grupo ahora sí de liberales que prácticamente echan en corrida a Santa Anna y con un nuevo proyecto. Pero todavía falta una llegada más de Santa Anna. La última batalla de Santa Anna. Y aquí hay que aclarar algo. A Santa Anna lo traían, Santa Anna no regresaba, Santa Anna se lo traía, lo buscaban, iban por él, ya estaba en Colombia. Pero ¿quiénes? El pueblo no contaba. Se hablaba del pueblo, pero el pueblo no contaba. Eran los notables, eran un grupo de gente que manejaba todo bajo el criterio de pueblo México. Un despotismo ilustrado. Mexicanizado. Sí, y entonces van por Santa Anna a Colombia. Sí, algo muy interesante ya para cerrar este programa, se nos acaba el tiempo. Un autor que consulté como bibliografía para este programa es Will Fowler. Tiene un libro que se llama Gobernantes de México. Él es un escocés que ha dedicado gran parte de su trayectoria académica a escribir textos relacionados con el presidencialismo mexicano, incluso enfocado en Antonio López de Santa Anna, por el presidencialismo mexicano del siglo XIX. Y en este libro muy interesante, siglo XIX y también siglo XX, ha participado en algunos congresos en el país que abordan esa temática, y nos habla, ya como corolario, en México tenemos esta perspectiva. Los presidentes que han sido realmente apegados a su función constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y hacerle caso al Congreso, el pueblo los cataloga como débiles. Y a los presidentes que han ejercido mano dura y que se han valido incluso de mecanismos no necesariamente tan constitucionales para consolidar el proyecto de nación, son los que muchas veces pasan a la historia como verdaderos héroes. Carlos, doctor, ha sido un gusto acompañarlos en la antesala de esta votación histórica. Que sea lo mejor para nuestro país y que Dios nos bendiga. Vamos a terminar el programa nomás diciéndoles: dejamos a Santa Anna en el poder como Su Alteza Serenísima, y de ahí partimos el próximo programa para seguir revisando la historia de los presidentes de México. Carlos. Pues sí, adelante, y que tomemos la mejor decisión de acuerdo a nuestras convicciones, nada más. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y el próximo sábado 8 de junio les agradeceremos nos acompañen con la segunda parte de la historia de los presidentes de México. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.